Masejet Nazir Dafnun Bet Amudalev 52a, 9 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Hashidra Veagulgolet. Nosotros mencionamos en la Mishnah hace un par de dapim que si un Nazir durante su lapso de Nezirut se impurifica con un met, con un muerto, en diferentes circunstancias, esa impureza causa que la persona deba de pasar por un proceso de purificación que incluya que se corte el cabello y que traiga korbanot. Sin embargo, no siempre es así. En unos casos sí es así, en otros no. En uno de los casos que sí es así, dice la Mishnah, ¿cuál es ese uno de los casos? Cuando el Nazir se impurifica con Shidra y Gulgolet, o sea, con una columna vertebral de un muerto y con el cráneo. Y la Gemara a continuación tiene la siguiente duda. Y vaya leu, Shidra ve Gulgoletnan, o Dilma, o Shidra o Gulgolet. La Gemara tiene la siguiente duda. Cuando la Mishnah menciona columna vertebral y también menciona cráneo, ¿se refiere que tienen que haber las dos para que el Nazir se purifique y deba de cortar? Y ahí es cuando decimos que se debe de cortar el pelo y que el cabello y traer korbanot. O el hecho que haya uno solo de ellos, el hecho que se purifique con una columna vertebral o con un cráneo es suficiente para que deba de pasar este proceso de purificación que incluya corte de cabello y traer los korbanot. O sea, repito, la Gemara pregunta, cuando está escrito en la Mishnah columna vertebral y cráneo es y cráneo, deben ser los dos, columna vertebral y cráneo, los dos para que purifique, o se refiere o, columna vertebral o cráneo. Una de ellas es suficiente para impurificar, para obligar al Nazir en cortarse el pelo y traer corbán. Esa es la duda de la Gemara. Amar Raba, viene Raba y dice, aparentemente puedo solucionar esta duda de la siguiente baraita. Tashema shidra shegerad roba la insheba tehora ubekever afilu meshuberet o meforeket temea mi peneja keverta ama mishum de gerad halo geratame shma mine o shidra o gulgolet katani. La baraita dice, ¿qué pasa si hay una columna vertebral que se rompieron sus costillas? Como sabemos, las costillas están todas unidas ¿a qué? A la columna vertebral. Entonces, dice la baraita, si hay una columna vertebral que se rompieron la mayoría de sus costillas, entonces no impurifica tumatoel. ¿Qué es tumatoel? Debajo del mismo techo. No hay tumatoel. ¿Por qué? Porque ya no es una columna entera, no está completa. Sin embargo, si esta columna se rompió pero está en la tumba, el hecho que está todo en la tumba, aunque está rota, entonces la misma tumba como que causa que se unifiquen y sí es denominada como una columna vertebral completa y por lo tanto se impurifica en este caso. Viene Raba, así dice la baraita, viene Raba y deduce de esto y dice lo siguiente. Aparentemente aquí vemos de la primera parte de la baraita que la única razón que la columna vertebral no impurifica es porque se rompieron la mayoría de las costillas y no está en la tumba, ¿no? En la primera parte de la baraita. Mashma que si no se rompieron la mayoría de las costillas, entonces en este caso la columna vertebral va a impurificar. Aunque es solo columna vertebral, vemos de que columna vertebral sola o cráneo solo impurifican. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba. Dice, Halo katani, hakamashmalan, de higerat tehorá y dachtibaye lach. Dice la Gemara, no, en verdad esto no está escrito claramente, es una deducción y no está claro que es así. Puede ser que la baraita está hablando en un caso que la shidra esta que se rompió, cuando la baraita dice que la shidra, la columna vertebral se rompió en las costillas, está hablando en un caso que hay columna con el cráneo, junto con cráneo, columna y cráneo. Y ahí nos dice la baraita que si se rompió, está el cráneo con la columna vertebral, y nos dice la baraita junto, está, si que se rompió la columna vertebral, ahí decimos que ¿qué? Que ya no impurifica. Pero en otro caso, o sea que está solo la columna vertebral completa, no rota, sin el cráneo, eso no habla la baraita, entonces no hay prueba de la baraita. O sea, básicamente la Gemara responde que tú pensaste en la pregunta, cuando trajiste la prueba que hay solo una columna vertebral, y vemos que nada más si se rompió la columna vertebral es pura, pero si no es impura, vemos que solo columna vertebral es suficiente, solo columna vertebral. Sin embargo, dice la Gemara, no, el caso de la baraita es cuando hay columna vertebral junto con cráneo. Y ahí nos dice la baraita que si se rompieron las costillas, va a estar puro. Y si no, va a estar impuro porque están los dos. Entonces no hay prueba para el caso que haya solo costillas de que va a estar impuro o no. Entonces no tenemos todavía prueba. Volvemos todavía a la misma duda que teníamos antes. Repito la duda otra vez. Si para impurificar con el tema de columna vertebral y el cráneo, tienen que estar los dos juntos o con uno de ellos es suficiente. Ya que la prueba que trajimos no es suficiente, la Gemara trata de traer una prueba de otra baraita.
Dice la Gemara, Tashema, Rabbi Yehuda Omer, Shisha Devarim, Rabbi Akiva metame, v'chachamim metarim, v'chazar bo Rabbi Akiva. ומעשה שהביאו קופה מלאה עצמות לבית הכנסת של תרסיים, והניחוה באוויר. ונכנס todos הרופא וכל הרופאים עמו, ואמרו, אין כאן שדרה ממת אחד. טעמה דליקה שדרה דמחדה. האיקה או שדרה או גולגולתה מחדה דמחדה, נזיר מגלח עליה, שמא מיני או שדרה או גולגולתרן. La Gemara trata de tener una prueba de la siguiente baraita. En la baraita, Rabbi Yehuda dice lo siguiente: hay 6 cosas, que estas 6 cosas las vamos a mencionar más adelante, si no ahorita, más adelante en esta clase las vamos a mencionar, que en estas 6 cosas discute Rabbi Akiva y Jajamim. Rabbi Akiva dice que esas 6 cosas se impurifican y Jajamim dicen que esas 6 cosas son puras, no impurifican. Y después Rabbi Akiva se retractó de esas 6 cosas, en esas 6 cosas de su propia opinión y estuvo de acuerdo con Jajamim. O sea, se retractó de su opinión que impurifica y estuvo de acuerdo con Jajamim que no impurifican y efectivamente se mantienen puras. Una de estas discusiones que había al principio entre ellos es Shidra y Gulgolet, cuando hay columna vertebral y cráneo que vienen de 2 diferentes muertos. ¿Sí? Si eso se complementa para impurificar o no. Porque puede ser que todo lo que decimos que es para impurificar es cuando viene solamente de un muerto. ¿Qué pasa en el caso que hay cráneo y columna vertebral, pero si complementan, que está compuesto entre qué? Entre 2 muertos. ¿Impurifica o no impurifica? En este caso, Rabbi Akiva dice que impurifica, vamos a verlo más adelante. Jajamim dicen que no impurifica, sino todo está puro. Viene en este momento Rabbi Yehuda y trae una historia. Una historia. ¿Cuál es la historia? Dice Rabbi Yehuda, te voy a contar una historia. Trajeron una vez una cesta llena de huesos de un muerto. Al Beta Knesset de los Tarsiim, de los cobreros, los que trabajan con el cobre. ¿Sí? Y no lo metieron dentro del Beta Knesset. ¿Por qué? Porque dentro del Beta Knesset está bajo el mismo techo que todo se impurifica a todo el mundo. Sino la dejaron ¿dónde? En un lugar al aire libre, para que no haya tumat oel. Y después trajeron a unos doctores, o sea, a unos profesionales que entienden de huesos, para que puedan analizar si efectivamente es de todos los huesos que hay en esta cesta, es de una persona o de 2 personas. Y cuando trajeron a todos, él se llamaba todos, ¿sí? Todos, se llamaba un profesional junto con otros profesionales más, ¿sí? Decidieron y llegaron a una conclusión: en Kanshidrami Metehad. Aquí no hay, escuchen bien el lenguaje, no hay una columna vertebral de un muerto y no hay un cráneo de un muerto. Lo cual significa que de la columna vertebral, de los huesos que hay aquí, que partes son columna y partes son cráneo, ¿sí? No son de un solo muerto, sino son ¿qué? De 2 muertos. Y cuando ya estos profesionales llegaron a esa conclusión, vinieron Jajamim y empezaron a analizar si efectivamente esto hay tumat oel o no. Y decidieron, después de que los escucharon a los profesionales, de que no pueden purificar la columna y el cráneo de 2 muertos, no pueden purificar tumat oel. Así decidieron y por lo tanto no hay tuma, ya que estos 2 muertos no hay tuma. Dice la Gemara, escuchen bien, ¿cuál es la razón aquí que no hay impureza? Porque no hay, escuchen bien el lenguaje, porque no hay columna y cráneo de un muerto, sino de 2. Mashma. O sea, toda la razón es ¿por qué? Porque no hay columna de uno solo. Mashma, que si hubiese habido columna de uno solo o cráneo de uno solo, hubiese sido impuro con tumat oel y el nazir tenía que cortarse el cabello. Otra vez, repito otra vez. En la baraita los jajamim dijeron, en Kanshidrami Metehat, no hay columna completa de un solo muerto y no hay cráneo de un solo muerto. Mashma que si hubiese habido columna de un solo muerto, o si hubiese habido columna, o si hubiese habido cráneo de un solo muerto, hubiese impurificado tumat oel y el nazir tenía que cortarse el cabello y traer los korbanot. Dice la Gemara, vemos que el hecho de que hay columna completa o cráneo completo, no y o, es suficiente para impurificar y que el nazir deba de cortarse el cabello y traer los korbanot. Así la Gemara trata de traer una prueba. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. En verdad puede ser que una sola columna entera o un solo cráneo no impurifica. Y debe ser cráneo junto con cráneo y columna vertebral.
Ah, pero la baraita no dice así aparentemente. Dice la Gemara, lo mi vaya kamar. Lo mi vaya shidra ve gulgolet de mi metehad leika. El afilu o shidra mi metehad o gulgolet de mi metehad leika. Dice la Gemara, te querían decir un hindush, te querían decir que no nada más que no hay. En verdad lo ideal es que tiene que haber para impurificar ¿qué? Puede ser columna y cráneo. Pero ellos te quieren decir, no nada más de que no hay columna y cráneo de un muerto, sino inclusive solo el cráneo o solo la columna no hay de uno solo, sino son de los dos y por lo tanto no impurifica, con shiken que no impurifica. Pero no es para que tú vengas y deduzcas que mashma, que si hubiese habido uno de uno solo cráneo de uno solo, o solo columna vertebral de uno solo, no para que tú vengas y deduzcas que en este caso va a ser también. Ellos te dijeron que no nada más que en este caso no hay, te querían decir que no es que en este caso el cráneo y la columna vertebral no son de un muerto, sino te querían decir inclusive más. Inclusive el solo cráneo o el solo columna vertebral no es de un solo muerto, sino de diferentes muertos. Entonces te querían decir inclusive más, pero no para que vengas y deduzcas de que más para que si hubiese solo habido cráneo o solo habido columna vertebral ya impurifican. No es para deducir eso. Pero ellos te dijeron una realidad, que inclusive uno de ellos, inclusive el cráneo o la columna vertebral no los tiene. Pero en verdad, también si lo hubiese tenido no va a impurificar, porque puede ser que necesita ¿qué? Los dos. Entonces no hay prueba. Entonces la Gemara trata de traer otra prueba de otra baraita. Tashema mi miniana. Umahem shisha de barim sherabi akiva metame bajajamim metarim. ¿Sí? La baraita dice, como mencionamos antes, hay 6 cosas que discuten entre Rabbi Akiva y Jajamim, que Rabbi Akiva impurifican y Jajamim purifican. Tajor. ¿Cuáles son esas 6 cosas? 6, está escrito shisha. ¿Sí? Se empieza la baraita y nos dice, el primero es al ever minamet sheba mishnemetim. Cuando tienes un miembro de un muerto, normalmente impurifica y el nazir debe de cortarse el pelo y traer korbanot, pero no es un miembro completo de un muerto, sino un miembro completo que está compuesto por 2 muertos. Mitad del miembro es de un muerto y la otra mitad es de otro muerto. Primer caso. Segundo caso, al ever minahai, si sheba mishne bene adam, un miembro de una persona que se lo imputaron mientras que estaba vivo, pero no es de una sola persona completo el miembro, sino mitad es de un miembro de una persona, es miembro de una persona y la otra mitad es miembro de otra persona. Segundo caso. Tercer caso, ve al hatzi kabatzamot sheba mishne metim, cuando hay mitad de un kav de huesos, pero no es mitad no es mitad de un kav de huesos de una persona, sino de 2 personas. Cuarto caso, ve al reviit dam haba mishnaim, normalmente para impurificar con sangre tiene que haber reviit, que es 86 ml de sangre. Aquí hay reviit, pero no de un solo muerto, no es sangre de una sola persona, sino de 2 personas. Quinto caso, ve al etzem que se orash nechlak leshnaim, si hay un hueso del tamaño de una cebada, normalmente impurifica, ¿sí? Si viene de un muerto. Y aquí en este caso viene de un muerto, no, en este caso no viene de un muerto, no viene de 2, sino viene de un muerto, pero no es un hueso de una cebada completa, sino está cortado en la mitad, entre los 2 forman una cebada. Y el sexto caso, vea shidra, vea gulgolet, en el caso que hay columna vertebral, escuchen bien, y cráneo, que vienen de 2 muertos. En todos estos 6 casos, así nos dice la baraita, 6 casos, sí, estos son los 6 casos aparentemente, en todos estos, Rabbi Akiva dice que impurifica. Sí, aunque son 2 muertos, impurifica. Aunque la seora, el hueso del tamaño de la cebada, está partido en la mitad y cada uno por separado no tiene cebada, sino entre los 2 de cebada, se mezclan. Según Rabbi Akiva, sí lo unimos, sí lo complementamos y impurifican. En según Jajamim, no lo complementamos y por lo tanto no impurifica, sino queda puro. Así nos dice la baraita. Viene la Gemara y trae la prueba. Visal kadatach o shidra o gulgolet hanishiva avian. Dice la Gemara, y si tú me dices que para impurificar, suficiente que impurifique nada más solamente la columna o solamente el cráneo, entonces hay un séptimo caso, porque el último caso que mencionamos es cráneo y columna vertebral. Pero si tú me dices de que efectivamente cada uno por separado también impurifica, entonces aparte de estos 6 debería aumentar ¿qué? Un séptimo más. Entonces no son 6, entonces ¿por qué tú me dices que son 6? Deberían de ser ¿cuántos? 7. Dice la Gemara, aparentemente vemos de que efectivamente no es o, sino es i. Es cráneo junto con columna vertebral y por lo tanto son 6 nada más. Así la Gemara quiere traer una prueba. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba y dice que en verdad puede ser o. Puede ser solo cráneo o solo columna vertebral impurifica. Pero eso sí debería ser 7 y no 6.
Dice la Gemara, Kikatani shehu gila, Kikatani siman yachid shehu gilach ve'echad, koleja de pligi ale rabim. Leapuk etzem kesevra de yachidu de pali gale, de tania etzem kesevra shenechlak leshnaim, Rabbi Akiva metameh, Rabbi Yohanan benuri metaer. Dice la Gemara, ¿cuál era tu pregunta? Que si es o, deberían de ser 7 y no 6. Dice la Gemara, no, quita uno de los 6 que mencionamos. El caso del hueso del tamaño de la cebada, quítalo. ¿Por qué? Porque puede ser que todos los 6 que mencionamos son casos que Jajamim que discuten son plural, son varios. Y entonces Rabbi Akiva opina lo que opina y Jajamim varios discuten y purifican. Y el caso de ese que se ora el hueso del tamaño de una cebada, Rabbi Akiva impurifica y el que discute dice que purifica, que esta hor es solo una opinión, es Rabbi Yohanan benuri, no es Jajamim, no son varios, ese no lo saca, ese sácalo del conteo. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? ¿Son 7? No, el de Seorá lo quitas, entonces ya te quedan 6. Entonces, efectivamente cuadra con el valor, con el valor numérico que te dijo la baraita. Primera explicación. Segunda explicación, Veibaitema, Kikatani Ever Minamet, Ever Minahai lo Katani. Otra explicación es que los primeros 2 casos, que los mencionamos como 2, lo numeramos como 2 casos. El primero es que cuando es un miembro de un muerto, un miembro completo de 2 muertos, y el segundo caso que mencionamos es un miembro completo de 2 personas vivas. ¿Sí? Estos 2 casos son los mismos, eso se cuenta como 1. Entonces, por lo tanto, te puedes meter el otro, ya no son 7 casos cuando aumentas este nuevo que estamos metiendo de o cráneo o columna vertebral, porque el primero y el segundo lo estás unificando como 1. Próxima explicación, Veibaitema, Kikatani, Kolheija de Nazir Megaleach al Ahilo, Leapuketzem que se ora de lo. Otra explicación es que efectivamente los 6 que están numerados en la baraitá son casos que el nazir se corta el cabello por tumat oel, que es tumat oel, por impurificarse, no solo tocando y cargando, sino el hecho que está bajo el mismo techo. Y etzem que se ora, el hueso del tamaño de una cebada, impurifica únicamente al nazir si lo toca o lo carga, pero no si está tumat oel. Entonces ese lo podemos quitar de la cuenta, por lo tanto si nos quedan 6. Tu pregunta era que deberían de ser 7, si no, quita etzem que se ora y son 6. Debería, según lo que estás contando, o cráneo o columna vertebral deberían de ser 7. Respuesta, no, son 6. ¿Por qué? Porque quita el de Seorá, porque eso no hay tumato. Y última explicación, Veibaitema, Kikatani, Koleija de Hadar B. Leapuke revidan de los Hadar B. De amarle revi le barcapará. Lo tishne revidan behazara, shelimudo shel Rabbi Akiva biado, veod mikra mesayo, veal kol nafshot met lo yavo. Rabbi Shimon omer ad yamav, היה מטמא אם ישמד חזר בו en yodeatana ushgeru shinav mi peneta aniotav. Otra explicación es que efectivamente puede ser que los 6 que están numerados en la baraitá son únicamente los casos que al final Rabbi Akiva, como mencionamos, decía, al principio estaba Rabbi Akiva decía que es impuro y Jajamim decían que ¿qué? Que es puro. Pero al final, ¿qué pasó? Rabbi Akiva se retractó de su propia opinión y estuvo de acuerdo con Jajamim que es puro. Dice la Gemara, esos son los que nosotros tomamos en cuenta. Pero hay uno que Rabbi Akiva no se retractó. Entonces tu pregunta es, ¿deberían de ser 7? No, porque hay uno que no lo estamos contando porque en ese no se retractó. ¿En cuál? En el caso de Revit, que Rabbi Akiva dice que si hay Revit de sangre de 2 muertos, en ese caso, dice Rabbi Akiva, impuro. En ese no se retractó. ¿Cómo sabemos que no se retractó? Porque le dijo Revi a Barcapará que no apliques, no digas que Rabbi Akiva se retractó en el concepto de Revit, porque eso lo recibió y lo siguió enseñando por toda su vida. Y aparte tiene un versículo a favor de él, porque está escrito en el versículo respecto a sangre, nafshot met lo llamó, está escrito que nafshot en plural, met en singular, para insinuarte que inclusive 2 que forman un revit va a ser impuro. Inclusive la Gemara trae una baraita que habla sobre esto y dice que Rabbi Shimon decía que toda su vida Rabbi Akiva el revit seguía impurificando y no se retractó. Y si después que se murió Rabbi Akiva se retractó, eso no lo sé. Así Rabbi Shimon dijo, como que hablando un poco feo de Rabbi Akiva, dice, mira, estoy seguro de que él no se retractó en la halajá de Revit, en esa no se retractó. Ahorita si se retractó después de su muerte puede ser, eso ya no lo sé. Y por eso está escrito en otra baraitá que Rabbi Shimon recibió un castigo sobre eso. Como habló un poco feo después, como que se retractó después de que se murió, está feo eso, hablar así de un jajam, y por lo tanto él ayunó muchos días porque no respetó y para que Dios lo perdone, hasta tal punto que no comía mucho y sus dientes se le volvieron negros. Pero de todas maneras, según esta última explicación, esta cuarta para tumbar la prueba es de que no se cuenta el caso de Revit. Pero de todas maneras, todo el común denominador de todas las 4 tumbadas que acabamos de hacer es de que ¿cuál era toda tu pregunta? Que ya está escrito 6 casos y si tú me dices que es o columna o cráneo, debería meter un 7º caso adicional. Dice la hermana, no.
También si lo metes eso, van a quedar en 6, porque uno de los casos que hay en esos 6 primeros de ahí, de por sí no se cuenta, ¿por qué? O lo tenemos que sacar de la lista por diferentes razones, o sé que se cuenta junto con otro más, como en cada una de las tumbadas explicamos. Ok, ahorita ¿qué pasa? Volvemos ahorita nuevamente ¿a dónde? A la prueba, a la duda. No tenemos ahorita todavía una solución. Sí, si cuando un nazir se impurifica con columnas y con cráneos, y debe impurificarse con los dos para que se llame una impureza y deba de cortarse el cabello y traer korbanot, o el hecho que se impurificó con el cráneo o con la columna vertebral, es suficiente con uno solo de ellos para impurificarse y cortarse el cabello y traer los korbanot. Entonces la Gemara trata de traer una prueba de otra baraita, Tashema, de Tania Bet Shammai Ombrim, Roba Atzamot, Min Ha'atzamim, o Mishnaim o Mishlosha. ובית הלל אומרים, רובע מן הגבייה, מרובע בניין או מרובע המניין. אמר רבי יהושע, יכולני לעשות דברי בית שמאי ודברי בית הלל כאחד, שבית שמאי אומרים משניים או משלושה, או משני שוקיים וירך אחד, או משני ירחיים ושוק אחד, ורוב בניינו של אדם מגובה. ובית הלל אומרים מן הגבייה, או מרוב בניין, או מרוב בניין, או מרוב מניין. הואיל וישנם במפרקי ידיים ורגליים. שמאי אומר אפילו עצם מן השדרה o מן הגולגולת. Explico toda la baraita. La baraita es lo siguiente. La halajá es de que roba un cuarto de un cav de huesos, ¿sí? Impurifica tu matoel, ¿sí? Roba de un cav de huesos, impurifica tu matoel, ¿sí? Hatzi cav es para qué? Para que quede claro nada más. Mitad de un cab es para no nada más impurificar, sino también para que el nazí se tenga que cortar el cabello. Pero un cuarto de un cab ya impurifica, ¿sí? Pero para que el nazí, repito otra vez, se tenga que cortar el pelo, tiene que ser ¿qué? Hatzi, tiene que ser mitad, no un cuarto. Ok, vamos a ver la baraita de todas maneras. Bet Shammai dice que un cuarto de un cab de huesos que Jamim dijeron de que ahí ya hay tumatoel es cuando por lo menos hay 2 o 3 huesos. ¿Sí? O sea, si hay un solo hueso, que en este solo hueso es grande y hay cantidad de un cuarto de un cab, no impurifica tu matoel. Para que impurifique tu matoel cuando hay un cuarto de un cab, tiene que ser un cuarto de un cab que por lo menos haya plural de huesos, 2 o 3 huesos. Bet Hillel. ¿Así opina quién? Bet Shammai. Ahorita viene Bet Hillel y dice, todo lo que dijimos de tu matoel, que hay tu matoel cuando es un cuarto de un cav, tiene que ser que venga, no nada más de un hueso, eso no es suficiente. Bet Hillel es más estricto todavía. Tienen que venir de la base y de lo principal, de lo esencial del cuerpo. O sea, ya sea que venga de la mayoría de la estructura esquelética del cuerpo o de la mayoría numérica de los huesos. O sea, aparentemente aquí hay una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, aparentemente. Bet Shammai dice que el hecho de que hay más de un hueso, si ya es un cuarto de un cav, adelante ya impurifica. Y Bet Hillel dice, no es suficiente. Aunque hayan 2 o 3 huesos, no es suficiente. Tiene que haber por lo menos mayoría esquelética o mayoría numérica de los huesos. Y ahí, si hay un cuarto de un cav de huesos, ahí es cuando hay tu matoel. Esa es la primera parte. Aparentemente discuten Bet Shammai y Bet Hillel. Viene Rabbi Yehoshua y dice, no señor, yo creo que Bet Shammai y Bet Hillel no discuten. Puede ser que todo lo que dice Bet Shammai, que tiene que haber 2 o 3 huesos, y ya cuando hay 2 o 3 huesos, si es un cuarto de un cab, impurifica tu matoel, no es cualquiera 2 o 3 huesos, no es suficiente que sea más de un hueso y ya, sino tiene que ser 3 huesos esenciales y grandes, como por ejemplo los 2 shokaim y un yerech, por ejemplo las 2 tibias, ¿sí? Los 2 huesos tibias, y un fémur, o 2 fémures y una tibia, que son huesos grandes e importantes. ¿Sí? Que ahí en este caso es mayoría del esqueleto de la persona, ¿sí? De la altura de la persona, ¿sí? Y Bet Hillel aumenta que no nada más mayoría del esqueleto de la persona, sino también en el caso que es mayoría de huesos, la mayoría numérica de los huesos también sería suficiente. Por ejemplo, si están los huesos de las manos y los pies, en cada mano hay 30 huesos, ¿sí? Entonces si hay en cada mano hay
Sí, Romina, en cada mano y pie hay 30. Entonces ahí ya tienes que 120. Si ya tienes ahí, aumenta repetirle que no nada más tienes mayoría de esqueleto, sino también si es mayoría numérica de huesos, si es roba cav, si es un cuarto de un cav, también hay tumato él. Entonces, según este Rabbi Yoshua, no discuten Bet Shammai y Bet Hillel, sino ambos opinan que ¿qué? Todo lo que dijo Bet Shammai también, 3 huesos, no es 3 huesos cualquiera, sino tiene que ser 3 huesos que sean, 3 huesos grandes suficientes, que sean ¿qué? Mayoría del esqueleto. Ahorita sí viene la última opinión, Shammai. Ojo, hasta ahorita mencionamos Bet Shammai, Bet Hillel, que según la primera parte es discusión y Rabbi Yoshua dice que no es discusión, pero todo esto es Bet Shammai, Bet Hillel. Al final viene Shammai solo, no Bet Shammai. Bet Shammai son los alumnos de Shammai. ¿Sí? Ahorita viene Shammai solo y discute con Bet Hillel y también con Bet Shammai. Shammai discute con Bet Hillel y con Bet Shammai. Sí, con sus propios alumnos. Y dice que ¿qué? No, señor. Inclusive, escuchen el lenguaje de Shammai. Si hay un solo hueso de la columna o un solo hueso del cráneo, otra vez, un solo hueso de la columna o meforash o un solo hueso del cráneo, roba cav, si es un cuarto de un cav, va a haber tumato él. Mashma, que de la misma manera que Shammai opina que si hay un hueso del cráneo o un hueso de la columna vertebral impurifica, más que los que discuten dicen, no es suficiente un hueso, sino tiene que ser que ¿qué? Tiene que estar toda la columna vertebral o todo el cráneo, pero es suficiente con O, no I. O sea, nosotros deducimos de la opinión de Shammai al final, que obviamente Shammai es una opinión única, y no vamos como ella, pero Shammai dice que si hay un solo hueso de la columna vertebral o un solo hueso del cráneo, impurifica. Mashma que Bet Shammai y Bet Hillel discuten con eso. ¿Y qué opinan? Aparentemente Bet Shammai y Bet Hillel opinarían que si está la columna vertebral completa o el cráneo completo sí, va a impurificar. Entonces aparentemente vemos de aquí de que, o sea, repito otra vez, aunque Shammai dice que un solo hueso impurifica, un solo hueso de la columna vertebral o un solo hueso del cráneo impurifica, y Bet Shammai y Bet Hillel discuten con Shammai, aparentemente discuten en que no es suficiente un solo hueso, sino tiene que estar completo, pero están de acuerdo aparentemente con Shammai que ¿sí? Que si está completo la columna vertebral o está completo el cráneo, es suficiente para impurificar. Y si es así, tenemos una prueba aparentemente para nuestra duda. Nuestra duda era si para que un nazir se impurifique y para una persona impurificarse tiene que ser ¿qué? Cráneo y columna vertebral, o es suficiente que sea o columna vertebral o cráneo. Aparentemente aquí vemos de que es O. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba también y dice Shani Shammai de Mahmir. Dice, no hay prueba de ahí. Puede ser que todo lo que Shammai dice, todo lo que Shammai dice, que si es un solo hueso del cráneo o un solo hueso de la columna vertebral es impuro, es porque Shammai es efectivamente muy mahmir, muy estricto, y ahí está que inclusive con un solo huesito te impurifica, ya que él es muy mahmir, muy estricto, con un solo huesito pues también es estricto, que si es solo de uno o del otro es suficiente para impurificar. Pero los otros que no son tan estrictos y dicen que tiene que ser completo, puede ser que aparte de ser completo tiene que ser también ¿qué? Los dos juntos, no nada más entonces no hay prueba. Dicen, ¿sabes qué? Entonces si es así podemos traer una prueba para el otro lado. Lishot minetama de Shammai de Mahmir harabbanana de Ika Shidra ve Gulgolet. Lo atkan lo pligira banale de Shammai la betze mejadati mina Shidra o mina Gulgolet. Avaleja de Itabeaina afilo hada minehon. Dicen, ¿sabes qué? Si es así, entonces tratemos de traer una prueba al revés. Que toda la razón que Shammai dice cráneo, un solo hueso del cráneo o de la columna vertebral es únicamente porque él es estricto que un solo hueso. Pero la otra opinión de Bet Shammai y Bet Hillel que discuten, dicen que no es suficiente un solo hueso, sino tiene que ser completo. También puede ser que también necesitan que sea tienen que ser los dos. Entonces tenemos una prueba aparentemente de que debe ser columna y el cráneo. Dicen, no, tampoco vamos a mostrar una prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que todo lo que también discuten es únicamente respecto al hueso, que tú, Shammai, dices que es un solo hueso, ya es impuro. Y vienen Bet Shammai y Bet Hillel opinan que tiene que estar completo y no solo un hueso, pero puede ser que sea suficiente entonces no tenemos prueba para ninguno de los lados, no hay prueba de aquí. Así nos dice la Gemara. Entonces básicamente esta duda la Gemara acabó sin solucionar esta duda, si efectivamente lo que decimos que hay tumato y el nazir se tiene que cortar el cabello y traer los korbanot, es únicamente cuando se impurificó con el cráneo y junto con la columna vertebral, o el hecho que se impurificó con uno de ellos solamente va a ser suficiente. Ahorita la Gemara procede a otra duda de Rami Bar Hama, que tiene que ver un poquito con la primera duda que teníamos. Vamos a ver.
Dice la Gemara, Bai Rami Barhama, Roba atzamot min shidra begulgolet, Mai, Kikatani hatzika batzamot, Ejadeika mishare varab, Aval min shidra begulgolet de hamire afilu roba atzamot, o Dilma lo shna. La Gemara Rami Barhama tiene la siguiente duda. Como explicamos ya en esta clase y en las clases anteriores, un cuarto de huesos, ¿sí? Un cuarto de huesos normalmente impurifica con tumat oel. Pero para que un nazir tenga que cortarse el cabello, tiene que ser también ¿qué? No un cuarto nada más, sino tiene que ser la mitad, medio de un kav. Otra vez, un cuarto de un kav de huesos impurifica tumat oel. Pero para necesitar que se corte el cabello en nazir, en caso que sea un nazir, debe de ser ¿qué? Hatzi kav, la mitad de un kav. ¿Qué pasa? Dice Rami Barhama, cuando tengo mayoría de huesos de la columna y del cráneo. ¿Sí? Mayoría de huesos de la columna y del cráneo. En este caso, si la cantidad de esos huesos es un cuarto nada más, un cuarto de un kav, aquí también vamos a decir que hay nada más tumat oel y el nazir, si se purificó, no debe cortarse el pelo, como el resto de los casos. O podemos decir de que el hecho que si son huesos de la columna vertebral y del cráneo, de que en este caso, aunque no hay muchos huesos, ya que es algo estricto, porque aunque no hay muchos huesos, impurifica. O sea, explico otra vez. Vamos a explicar otra vez. Es muy sencillo, pero vamos a dejarlo claro otra vez. Normalmente, si hay un cuarto de un kav de huesos, impurifica tumat oel, pero el nazir no se corta el cabello. Para que el nazir se tenga que cortar el cabello, ¿qué tiene que haber? No un cuarto de un kav, sino tiene que haber ¿cuánto? Medio kav. Muy bien. Ahorita, ¿qué pasa si hay un cuarto de un kav de huesos de mayoría, de huesos que la mayoría, que incluye la mayoría de los huesos de la columna vertebral y del cráneo? Por un lado podemos decir, empiezo por el segundo lado que dice la Gemara. Por un lado podemos decir que es igual al resto de los casos, que si hay solo un cuarto de kav, hay tumat oel, pero el nazir no se tiene que cortar el pelo, tiene que haber medio kav, y aquí si hay un cuarto no es suficiente. O podemos decir que ya que los huesos de la columna y cráneo son diferentes, porque a diferencia del resto de los huesos del cuerpo, ¿sí? Para poder impurificar el resto de los huesos del cuerpo tiene que haber mayoría o tiene que haber diferentes Rov Binyan, a diferencia de los huesos de lo que es columna vertebral y cráneo, que entre ellos solos ya impurifican, vemos que son unos huesos un poco más estrictos. Entonces, en el caso que hay un cuarto de un kav, el caso nuestro, ¿sí? Que son mayoría de cráneo y de columna vertebral, ya que estos huesos son más estrictos normalmente, puede ser que aquí también con un cuarto va a ser suficiente, no nada más para que haya tumat oel, sino también para que el nazir se tenga que cortar el cabello. Entonces, esa es la duda de la Gemara. Cuando hay un cuarto de un kav de huesos que son mayoría de la columna vertebral y del cráneo, en este caso, aplicamos como siempre que hay tumat oel y el nazir no se debe cortar el pelo, o aquí es diferente y el nazir hay tumat oel y el nazir se debe proceder a cortar el cabello. Esa es la duda de Rami Barhama. Viene Raba y trata de traer una prueba de nuestra Mishnah. La Mishnah que vimos anteriormente en las clases anteriores. Amarraba tashema hashidra veagulgolet veisalka daatach roba atzamot deati min shidra veagulgolet hamir litne arroba atzamot haba min hashidra. Dice Raba, te voy a traer una prueba de la Mishnah. En nuestra Mishnah está escrito que un nazir que durante su lapso de su nezirut se impurificó con un muerto, escuchen bien, con una shidra y una columna vertebral, con una shidra y con una gulgolet, o sea, con una columna vertebral y con un cráneo, o sea, completos, enteros. Shidra no dice parte de o mayoría de, dice escrito columna vertebral completa y cráneo completo. Entonces, en ese caso, el nazir debe de cortarse el cabello. Así nos dice la Mishnah otra vez. Un nazir que se impurificó tocando una columna vertebral completa y un cráneo completo, debe de cortarse el cabello. Dice la Gemara, y si tú me dices que cuando hay nada más un cuarto de un kav de huesos, ¿sí? que estos huesos vienen de la columna y del cráneo, el hecho que vienen de ahí son mucho más estrictos y por lo tanto se impurifica aunque no esté completo, ¿sí? ¿Sí saben por qué la Mishnah me tiene que decir que un nazir se tiene que cortar el cabello cuando toca la columna vertebral y el cráneo completo? Dime inclusive que si un nazir tocó ¿qué?
parte de la columna vertebral, parte del cráneo es suficiente para impurificarse. O sea, el Raba quiere traer la siguiente prueba. En la Mishnah está escrito, repito, que un nazir como se impurifica, ¿sí? Como se impurifica con una columna vertebral completa, entera, y con un cráneo completo, debe de cortarse el cabello. Dice la Gemara, pero si tú me dices que cuando hay un cuarto de un cav de estos tipos de huesos, o sea, de la columna vertebral y del cráneo, es más estricto y también el nazir cuando se purifica y tumatori debe cortarse el cabello, ¿por qué la Mishnah tiene que decir un caso que se purificó de una columna vertebral completa entera y de un cráneo completo? Aunque no sea completo, normalmente siempre hay un cuarto de un cav en esos huesos y por lo tanto deberían purificarse. La Mishnah debería haberme dicho suficiente que el nazir se purificó con una columna vertebral y con un cráneo, aunque no estén completo, porque tienen un cuarto de un cav. Entonces, si tú me dices que un cuarto de cav es suficiente para que el nazir se corte el cabello, pues ¿por qué la Mishnah me dice que tiene que ser entera? Aunque no sea entera, debería de ser que es suficiente para que el nazir, si es que es verdad que un cuarto de un cav es más estricto, en estos casos debería ser suficiente para que se deba de cortar el pelo. Entonces, ¿por qué la Mishnah me dice columna vertebral entera y cráneo entero? Aunque no sea entero, normalmente siempre hay un cuarto en un cráneo normal y una columna vertebral normal de una persona grande. Normalmente hay un cuarto de ¿qué? De un cav de estos huesos, aunque no está entero, debería impurificarse. O sea, aparentemente es una prueba aquí de que ¿qué? De que efectivamente no es igual, efectivamente es igual al resto de la Torah y no es más estricto, y por lo tanto tiene que haber en este caso para que se tenga que cortar el pelo, ¿cuánto? Hatzikav, la mitad de un cav, y por eso tiene que estar entero para que llegue a eso. Sin embargo, la Gemara, ¿quién dijo toda esta prueba? ¿Quién solucionó esta solución? ¿Quién dijo esta solución? Raba. Sin embargo, la Gemara tumba y dice, oye Raba, no entiendo cómo tú dices algo así. Veja Raba ude amar, lo nistrejala le shidra vegulgore chemba roba atzamot. O sea, no entiendo cómo el mismo Raba dice esta prueba. Si el mismo Raba dijo en otro lugar, ¿sí?, que todo lo que nuestra Mishnah nos dijo está hablando en un caso, ¿por qué nuestra Mishnah nos dice una columna vertebral entera, un cráneo entero? Porque está hablando en un tino catán, un niño chiquito, y un niño chiquito efectivamente tiene que tener el cráneo entero y la columna entera. ¿Por qué? Porque si hay menos que eso, no va a llegar a roba cav, no va a llegar a un cuarto de un cav. ¿Cuál es toda tu pregunta? ¿Por qué la Mishnah tiene que decirme entero? Aunque no sea entero, siempre tienes un cuarto de un cav. Dicen, no, si no es entero no tienes un cuarto de un cav. En el caso de un niño chiquito, Barmina que se murió, ¿sí? No tienes un cuarto de cav, si no está entero. Por eso la Mishnah tuvo que decir un caso entero, porque te quería enseñar que está hablando en un caso de ¿qué? Porque la Mishnah te está hablando en un caso, un niño chiquito. Por eso te dice que es entero. Dice, hermana, no entiendo cómo el mismo Raba quiere traer una prueba en nuestra Mishnah de que el hecho que la Mishnah dijo que es entero, mashma que, si no es, el Raba quiere decir que el hecho que la Mishnah dijo que es entero, mashma que un cuarto de un cav no es suficiente, porque siempre en entero hay un cuarto de un cav. Dicen, no me cuadra. El mismo Raba dice de que nuestra Mishnah está hablando en un caso que quede un niño chiquito, que en un niño chiquito, en el cráneo de un niño chiquito y la columna vertebral no hay un cuarto de un cav. Entonces no entiendo esta solución. Dice la Gemara, tienes razón, pero no le preguntes tan fuerte en contra del mismo Raba, porque Batar de Shama me Rabbi Akiva. Efectivamente, después de que estudió que nuestra Mishnah está hablando en un caso de que el cráneo y la columna vertebral enteras no tienen un cuarto de un cav, eso lo escuchó Rabbi Akiva. Después de que escuchó, efectivamente, ahí es cuando se dio cuenta que ya no hay prueba. Cuando él dijo que hay prueba es antes de que él se enteró de esto, así se le llamarán. Entonces vuelve otra vez la duda de Rami Bar Jama, no hay prueba si efectivamente cuando es un cuarto de un cav de los huesos de la columna vertebral o del cráneo, ¿sí? Si en este caso vamos a decir que hay tumatol y también se corta el cabello, o vamos a decir que, porque son mucho más, porque en estos casos son estos tipos de huesos especiales, o decimos que es como toda la Torah, que un cuarto de un cav no va a aplicar que se corte el cabello. Y para esto la Gemara trae una última baraitá como intento y dice Tashema, Shamay Omer etzem echad min shidra o min gulgolet. Dice, está en la vareta que vimos antes, que Shammai dice al final, estaba Shammai Betilel y al final está la opinión de Shammai, ¿sí? ¿Qué dice Shammai? Escuchen bien. Shammai opina que inclusive si hay un solo hueso de la columna vertebral o un solo hueso del cráneo, impurifica con oil. Y también el nazir se debe de cortar el cabello. Mashma, que también los jajamim que discuten y opinan que un solo hueso no es suficiente, van a estar de acuerdo que si hay por lo menos un cuarto de un cav, que es la próxima medida que le sigue, ¿sí? Ahí sí van a estar de acuerdo de que va a haber tumat oel,
y cortarse el cabello otra vez. Shammai ahí dice que si hay un solo hueso de la columna vertebral o del cráneo, hay tumatoel y el nazir se debe de cortar el pelo. Así dice Shammai. Mashma, que los que discuten y dicen, no puede ser, discuten que un solo hueso no puede ser. Pero si hay roba cav, si hay un cuarto de un cav, que es la próxima medida que hay, en ese caso sí va a haber tumatoel y sí se va a poder, sí se va a deber el nazir de cortar el cabello. Entonces aparentemente vemos que con un cuarto de un cav, si los huesos, cuando hay huesos de la columna vertebral y del cráneo y son un cuarto de un cab nada más, aunque no es medio cab, es suficiente cuando son esos tipos de huesos que haya tumatoel y que el nazir se deba de cortar el cabello. Así la Gemara quiere traer una prueba. Sin embargo, la Gemara tumba dice Shani Shammai de Mahmir Tfe. Eso no hay prueba de ahí, porque toda la prueba la estás trayendo de la opinión de Shammai. Y todo puede ser que Shammai es el que dice así, Shammai es estricto, y Shammai, él es muy estricto, él dice que inclusive un solo hueso que viene de la columna vertebral o del cráneo va a ser impuro, pero las otras opiniones que discuten y son más permisivos, no puede ser que, no significa que son más permisivos un poquito más, sino puede ser que son mucho más permisivos, y no nada más son permisivos de que tiene que haber, no es suficiente un hueso, sino tiene que ser un cuarto de un cab, sino puede ser que ellos opinan que no es suficiente un hueso ni un cuarto de un cab, sino tiene que ser medio cab para que el nazir tenga que, según los que discuten con Shammai, para que el nazir tenga que cortarse el pelo también. Entonces no hay prueba. Dice, así es así, entonces Lifshot Mine, Tama de Shammai de Mahmir, Hala Rabbanana de Hatzika Batzamot, Dilmat kan lo pligi Rabbanana le de Shammai, Ela Betzemehad, Aval Berroba Atzamot, Afilu Rabbanan Modu. Dice, así es así, entonces traigamos una prueba al revés. Que Mashma, que todo lo que ve Shammai es estricto, inclusive de un hueso, es porque él es el estricto. Pero las otras opiniones que discuten con él y son permisivos completamente para el otro lado y te dicen que inclusive si son huesos de columna vertebral y de cráneo, tiene que haber ¿cuánto? Como siempre, Hatzikav, medio cab y no un cuarto. Entonces aparentemente no es una prueba también para solucionar nuestra duda. Si debe ser, cuando son ese tipo de huesos de cráneo o de columna vertebral, si es suficiente un cuarto o medio, un cuarto de un cab o medio cab, aparentemente dice la Gemara. Aquí vemos que según las opiniones que discuten con Mechamay, que la halajá es como ellos, tiene que ser ¿cuánto? Medio cab. Dice la Gemara, no puede ser esa prueba. ¿Por qué? Porque efectivamente puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que todo lo que Jamim discuten con Bet Shammai es únicamente a que Bet Shammai dice que un solo hueso ya impurifica y ya tiene que cortarse el cabello. Y los Jajamim que discuten con él dicen, no tiene que ser un solo hueso, sino tiene que ser ¿qué? Un roba de un cab. Un cuarto. Puede ser que eso es suficiente para impurificar y para cortarse el cabello. O sea, dice, no está claro, dice la Gemara, si los que discuten, no puedes tener una prueba que los que discuten que para que se tenga que cortar el cabello tiene que ser medio cab, se van para el otro lado. Puede ser que ellos opinan que si hay un cuarto de cab, ya se debe de cortar el cabello. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces no puedes traer prueba de esta baraitá. ¿Qué es lo que opinan los que discuten con Shammai? Que la halajá es así. Si efectivamente cuando hay un cuarto de un cab, cuando hay un cuarto de un cab de huesos, de cráneo o de columna vertebral, el hecho de que es un poco más estricto estos huesos, la tomada un poco más estricta, si es suficiente un cuarto de un cab, no nada más para tomar todo, sino para que obligarle al nazir a cortarse el cabello, o aplicamos la regla general de que tiene que haber cuánto, no un cuarto, sino medio cab. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.